A sus 58 años, Sergio Sendel, un famoso villano de la televisión mexicana, conmocionó a todo el país al revelar: está embarazada y nos estamos preparando para la boda. La gente está acostumbrada a verlo en pantalla como una persona cruel, fría e incluso despiadada. Pero en la vida real pocos saben que Sergio Sendel está viviendo la etapa más feliz de su vida cuando el amor lo ha devuelto a la fe, a la familia y a la esperanza. De un hombre que una vez declaró que ya no cree en el matrimonio, a un hombre radiante con buenas noticias a sus casi 60 años. ¿Qué hizo que Sergio cambiara tanto? Bienvenidos a nuestro canal donde exploramos las historias reales detrás del halo del artista, y en esta ocasión la sorprendente trayectoria de Sergio Sendel, quien acaba de conmover a todo México con el anuncio más feliz de su vida. El público mexicano no podía creerlo. En una entrevista reciente, Sergio Sendel, el eterno villano de las telenovelas, el hombre de mirada dura y voz imponente, pronunció unas palabras que nadie esperaba escuchar. Ella está embarazada, y estamos preparando nuestra boda. Las redes sociales explotaron. Los titulares invadieron los portales de espectáculos. Pero sobre todo lo que sorprendió fue el tono de su voz tranquilo, dulce, lleno de emoción. Por primera vez el hombre que interpretó a tantos personajes crueles y despiadados hablaba con una ternura que desarmó a todos. Sergio, con 58 años, se mostraba radiante. Durante años había sido conocido por su carácter reservado y su reticencia a hablar de su vida privada. Siempre decía que el amor ya no era para él, que prefería centrarse en su carrera y en sus hijos adultos. Sin embargo, esa entrevista lo mostró distinto, relajado, sonriente y sobre todo feliz. La vida siempre tiene sorpresas, confesó entre risas. Yo pensaba que ya lo había vivido todo, pero ahora entiendo que lo mejor me estaba esperando. La noticia cayó como un rayo entre sus seguidores. Muchos recordaron las declaraciones que había hecho años atrás, cuando aseguró que no creía volver a enamorarse. Después de su separación, Sergio se refugió en el trabajo, construyendo una carrera sólida como uno de los actores más respetados de la televisión mexicana. Sin embargo, tras los aplausos y la fama, su vida personal se había quedado en silencio. Hasta ahora. Cuando te resignas a la soledad, la vida te demuestra que no todo está dicho, continuó. Ella llegó sin buscar nada, sin pedirme nada. Solo se quedó. Y eso lo cambió todo. El entrevistador, sorprendido, le preguntó cómo se sentía al saber que sería padre nuevamente a su edad. Sergio sonrió con una mezcla de orgullo y emoción. «Es un milagro», respondió. No hay otra palabra. No lo planeábamos, pero cuando nos dieron la noticia sentí algo que no había sentido en años. Una alegría profunda, de esas que te hacen creer otra vez en la vida. Su mirada se llenó de luz. Los que lo conocen aseguran que nunca antes lo habían visto tan sereno. Durante décadas, Sergio Sendel fue el hombre de las 1000 máscaras, el villano perfecto, el seductor peligroso, el padre severo, el hombre impenetrable. Pero esa tarde, frente a las cámaras, se quitó todas las máscaras y habló desde el corazón. A veces uno tarda en entender que el amor no tiene edad, dijo, y que cuando llega hay que dejarlo entrar sin miedo. Sus palabras conmovieron a sus seguidores, que inundaron las redes con mensajes de cariño y asombro. Muchos coincidieron en que esa confesión mostraba un lado completamente nuevo de él, el hombre detrás del actor, el corazón detrás del villano. Lo más emotivo fue cuando habló sobre su futura esposa. Sin revelar su nombre, Sergio la describió como una mujer discreta, amorosa y con una fuerza interior que lo inspiró a cambiar. Ella no vino a admirar al actor, explicó. Vino a conocer al hombre. Y cuando alguien te mira así no te queda más remedio que volver a creer. Para un hombre como Sergio, que durante años fue símbolo de frialdad en la pantalla, reconocer públicamente su vulnerabilidad fue un acto de valentía. No solo admitió estar enamorado, sino también que este amor lo había transformado profundamente. Siempre me tocó interpretar a los malos, bromeó. Tal vez por eso la vida decidió regalarme un papel distinto, el de ser feliz. Su risa llenó el set. Un momento espontáneo, humano, sincero.
Y por primera vez en mucho tiempo, el público no vio a un actor interpretando un papel, sino a un hombre viviendo su verdad. Cuando le preguntaron cómo imaginaba su futuro, Sergio respondió sin dudar: con mi familia, con ella, con nuestro bebé, y con la gratitud de saber que todavía hay capítulos hermosos por escribir. Así el hombre que durante décadas hizo llorar a millones de espectadores por sus papeles de villano, hoy hace sonreír a todo México con una simple frase: ella está embarazada. Y soy el hombre más feliz del mundo. Durante muchos años, Sergio Sendel creyó que el amor era un capítulo cerrado en su vida. Después de su divorcio, había decidido concentrarse en su carrera y en sus hijos. En más de una ocasión dijo ante las cámaras: ya no creo en los finales felices. Y lo decía con la firmeza de quien había amado, había perdido y había aprendido a convivir con la soledad. Su vida parecía estar perfectamente estructurada. Trabajo, rutinas, familia y nada más. Pero detrás de esa disciplina había un hombre cansado, marcado por decepciones, por los años de desgaste emocional y por la sensación de que el amor, ese amor sereno y verdadero, ya no existía para él. Me acostumbré al silencio, confesó en una entrevista reciente. A no esperar nada de nadie. Todo cambió el día que la conoció. No fue en una fiesta ni en una alfombra roja. Fue en una situación cotidiana, sin luces, sin cámaras, sin pretensiones. Apareció sin avisar, como suelen hacerlo las cosas que realmente valen la pena, contó con una sonrisa. Ella no lo trató como a una celebridad. Lo miró como a un hombre más, con curiosidad pero sin miedo. Eso me desconcertó, admite. Yo estaba acostumbrado a la admiración a la distancia. Pero ella me hablaba con naturalidad, como si me conociera de toda la vida, y eso me desarmó. Al principio Sergio mantuvo las distancias. Era amable, pero prudente. No quería ilusionarse. Había prometido no repetir los errores del pasado, no abrir más su corazón. Pero poco a poco la presencia de esa mujer comenzó a colarse en su rutina, en sus pensamientos, en su vida. Me di cuenta de que esperaba sus mensajes, confesó. De que cuando no hablábamos, la extrañaba. Fue ahí cuando entendí que algo estaba cambiando. Ella era diferente. No buscaba la fama ni los reflectores. Le hablaba de cosas simples, de libros, de películas antiguas, de su amor por los animales. Su mundo no giraba alrededor de la televisión ni del espectáculo. Y eso precisamente fue lo que lo conquistó. Me devolvió la fe en lo normal, dice. En lo cotidiano, en lo que no se ve, pero se siente. Con el tiempo el amor floreció de forma discreta. Sin escándalos, sin portadas, sin declaraciones públicas. Sergio la describe como su refugio. Ella fue la calma después de la tormenta, confiesa. Llegó cuando ya no esperaba nada y me enseñó que la felicidad no siempre hace ruido. Sin embargo, para llegar a ese punto, Sergio tuvo que aprender a soltar el peso del pasado. Había cicatrices profundas, los años de exposición mediática, los rumores, la desconfianza. Aprender a confiar otra vez fue lo más difícil, admite. Pero ella nunca me exigió nada. Solo estuvo ahí. Y eso en mi vida era algo nuevo. Una noche, durante una cena sencilla, Sergio le dijo por primera vez: «Te amo». No fue un momento planeado ni dramático. Fue espontáneo, sincero, casi susurrado. Ella sonrió y le respondió: «Entonces ya no estás solo». Esa frase se convirtió en una promesa. Desde entonces, su relación se fortaleció. Ella lo acompañó en los momentos difíciles, lo ayudó a reconciliarse con su pasado y le mostró un amor sin condiciones. Me enseñó que el amor no se trata de promesas, sino de presencia, dijo él. Los amigos más cercanos del actor aseguran que nunca lo habían visto tan tranquilo. Ya no busca ser el protagonista de todo, ni necesita demostrar nada. Lo único que quiero ahora es cuidar lo que tengo, confesó. En una entrevista reciente le preguntaron si no temía volver a sufrir. Sergio respondió con la madurez de quien ha aprendido del dolor. El amor siempre duele un poco, pero vale la pena cada cicatriz si al final encuentras paz. Hoy esa paz tiene nombre, tiene rostro y dentro de poco tendrá también la risa de un niño.
El amor que llegó tarde llegó para quedarse, no con promesas de eternidad, sino con la certeza de que después de tanto dolor, por fin había encontrado un hogar. Hasta hace unos años, nadie imaginaba que Sergio Sendel, el eterno villano de las telenovelas mexicanas, pudiera hablar del amor con tanta ternura. Su vida había estado llena de éxito profesional, pero también de decepciones personales. Y justo cuando parecía que su corazón se había cerrado para siempre, ella apareció. Llegó cuando yo ya no creía en nada, dijo en una conversación íntima. Cuando pensaba que mi historia estaba escrita. Pero ella me demostró que todavía podía empezar de nuevo. No se trata de una figura pública ni de alguien del medio artístico. Es una mujer sencilla, elegante, en su manera de hablar, discreta en sus gestos y con una fuerza interior que impactó a Sergio desde el primer momento. No tenía miedo de mí, recordó él. No le importaba lo que decían los demás. Solo me miraba y me veía de verdad. Y eso fue algo que no me pasaba desde hacía muchos años. Ella no llegó con promesas ni exigencias, sino con presencia. Lo acompañó en silencio, lo escuchó sin juzgar, y le enseñó que incluso un hombre endurecido por el tiempo y la fama puede volver a sentir. Su amor no fue ruido, fue calma. Cuando estaba con ella, todo lo demás desaparecía: los escándalos, las críticas, los fantasmas del pasado. Solo existía ese momento, confesó. Durante los primeros meses de su relación, Sergio se resistía a creer en lo que estaba viviendo. Había aprendido a protegerse del mundo, a mantener siempre una distancia emocional. Pero ella supo romper esas barreras con gestos pequeños, una llamada a medianoche, solo para preguntar si había cenado una nota en su camerino, una mirada cómplice antes de que saliera al set. Me devolvió la fe en lo simple, dijo. Yo vivía rodeado de gente, pero nadie me conocía de verdad. Ella, en cambio, lo entendía todo sin que yo tuviera que decir nada. Esa conexión se volvió el eje de su vida. Por primera vez, Sergio no sentía la necesidad de interpretar un papel. Con ella podía ser él mismo, un hombre sensible, a veces inseguro, a veces temeroso, pero profundamente humano. Con ella no tenía que fingir que era fuerte. Podía mostrar mis heridas, y aún así me abrazaba con todo emocionado. Ella fue testigo de los momentos más difíciles de su reconstrucción. Cuando la prensa lo perseguía, cuando los proyectos escaseaban, cuando los rumores lo herían, ella permanecía. Nunca me dijo lo que quería oír, confesó. Me decía lo que necesitaba escuchar. Eso fue amor real. Los amigos más cercanos al actor cuentan que la transformación de Sergio fue evidente. Su carácter antes impulsivo y distante se volvió más paciente, su mirada más serena. Ella lo aterrizó, lo suavizó, lo humanizó, comentó un colega. Se nota que él encontró algo que le hacía falta desde hace mucho paz. Con el paso del tiempo, ella se convirtió en su compañera de vida. No en la sombra del actor famoso, sino en su equilibrio. Le enseñó a disfrutar de lo cotidiano, cocinar juntos, ver una película sin pensar en horarios, caminar sin esconderse. Me enseñó a disfrutar del silencio, y eso para mí fue un milagro, dijo. Una tarde en una entrevista le preguntaron a Sergio cómo describiría a la mujer que cambió su vida. Su respuesta fue breve pero poderosa. Ella es la luz en mis años más oscuros. Esa frase bastó para resumir todo lo que ella representa. No fue una salvadora, ni una ilusión pasajera. Fue y sigue siendo la presencia que lo ayudó a reconciliarse con la vida. Hoy Sergio habla de ella con gratitud y respeto. No la nombra públicamente porque, según dice, las cosas más verdaderas se protegen del ruido. Pero sus ojos cada vez que la menciona dicen lo que las palabras no pueden. Gracias a ella, aprendí que el amor no siempre llega para deslumbrarte. A veces llega solo para sostenerte, para recordarte que sigues vivo. Y en ese aprendizaje, Sergio Sendel no solo redescubrió el amor, sino también algo aún más importante, a sí mismo. Durante más de 3 décadas, Sergio Sendel fue el rostro del mal en la televisión mexicana. Su voz grave, su mirada penetrante y su capacidad para interpretar a los hombres más despiadados de las telenovelas lo convirtieron en un ícono.
Nadie como él para hacer de villano, decían los productores. Pero detrás del personaje temido había un hombre que anhelaba algo mucho más simple: ser feliz sin tener que fingir. Hoy, con casi 6 décadas de vida, Sergio ya no interpreta papeles. Vive el más importante de todos, el de ser padre nuevamente. Nunca pensé que volvería a empezar, confesó. Pero la vida me sorprendió de nuevo. La noticia de su próxima paternidad conmovió a miles de personas, no solo por lo inesperado, sino por la transformación evidente en él. Quien antes era conocido por su carácter reservado y su tono serio, ahora habla con una ternura que nadie había escuchado antes. «Voy a ser papá otra vez», dice, y se le ilumina el rostro como si pronunciara un milagro. El cambio en su manera de ser es notable. Ya no corre detrás de la fama ni del reconocimiento. Su prioridad ahora es preparar el hogar, cuidar de su pareja y vivir con plenitud cada etapa del embarazo. «A mi edad todo se valora distinto», explica. «Ya no tengo prisa, solo quiero disfrutar cada segundo». Sergio se ha convertido en un hombre más tranquilo, más presente. Dedica tiempo a cocinar, a leer, a caminar de la mano con su pareja. En redes sociales comparte momentos sencillos: un atardecer, una sonrisa, un café por la mañana. Antes pensaba que la felicidad estaba en los aplausos. Hoy sé que está en los silencios compartidos, comenta con voz suave. Sus hijos mayores, frutos de su primer matrimonio, también celebran esta nueva etapa. Al principio se sorprendieron, claro, dice riendo. Pero ahora están felices. Me ven diferente, más relajado, más cariñoso. Y eso me llena de orgullo. Para muchos de sus colegas, esta faceta de Sergio es casi irreconocible. El hombre que antes vivía controlando cada detalle, ahora se deja llevar. Ha aprendido a ceder, a escuchar, a reírse de sí mismo. «Ella me enseñó que la vida no hay que planearla tanto, hay que vivirla», confesó. Sin embargo, no todo ha sido fácil. Convertirse en padre a una edad avanzada trae temores y reflexiones profundas. «Claro que tengo miedo», admite. No de ser papá, sino de no tener suficiente tiempo. Pero ese miedo me hace valorar más cada día. Sergio ha encontrado en este proceso una nueva motivación. «Me emociona pensar que mi hijo, o mí, me verá no como un actor, sino como un papá normal. Quiero estar ahí para enseñarle lo que aprendí de la vida, que el amor siempre vale la pena, aunque llegue tarde». Sus palabras están llenas de humildad y sabiduría. Habla con calma, sin dramatismos, como quien ha hecho las paces con el pasado. «Antes temía envejecer», dice. «Ahora me doy cuenta de que la edad solo importa cuando no tienes razones para sonreír». En esta etapa, Sergio no busca reinventarse como actor, sino como hombre. Ha comprendido que las historias más bellas no se escriben con guiones, sino con momentos reales. Y esta, sin duda, es la más sincera de todas. «Cuando sostenga a mi bebé por primera vez, sabré que todo el dolor del pasado tuvo un sentido. Porque todo me llevó hasta aquí», asegura con emoción. Esa frase resume su viaje del villano temido al padre amoroso, del hombre solitario al compañero fiel. De las luces artificiales del set a la calidez verdadera de un hogar. Hoy, Sergio Sendel ya no necesita demostrar nada al mundo. Su mayor papel está en marcha, el de ser un hombre nuevo, un padre consciente, un amante agradecido y sobre todo alguien que por fin entiende que la felicidad no se actúa, se vive. El sol caía suavemente sobre una terraza decorada con flores blancas y velas encendidas. No había cámaras, ni alfombras rojas, ni público gritando su nombre. Solo los más cercanos, las risas de sus hijos y la mirada cómplice de la mujer que lo había cambiado todo. Así fue como Sergio Sendel, a sus 58 años, se volvió a casar. Lejos del ruido mediático que había acompañado cada etapa de su carrera, esta vez decidió vivir el momento de manera íntima. No quería una boda de espectáculo, sino una de alma, dijo. Porque cuando el amor es verdadero, no necesita aplausos, solo verdad. El enlace se celebró en un jardín privado rodeado de amigos familiares y las personas que realmente formaron parte de su historia. No hubo flashes, pero sí lágrimas, abrazos sinceros y promesas susurradas entre susurros del viento. Cuando la vi caminar hacia mí,
Supe que todo había valido la pena, contó Sergio conmovido. Los años, los errores, las caídas. Todo me llevó hasta ese instante. La vida me dio una segunda oportunidad, y esta vez no pienso soltarla. Ella, vestida de manera sencilla, irradiaba una felicidad tranquila. No buscaba ser protagonista, sino compañera. En sus ojos se veía esa complicidad que solo se construye cuando dos almas se encuentran después de haber sobrevivido a muchas tormentas. Durante la ceremonia, Sergio rompió el protocolo. En lugar de leer un discurso preparado, habló desde el corazón. Prometo cuidarte sin prisa, amarte sin condiciones, y reírme contigo incluso en los días grises. Prometo no dejar que el tiempo borre la emoción de este momento. Los asistentes lo escuchaban en silencio. Muchos lo habían visto interpretar a villanos crueles, pero aquel hombre no tenía nada de ficción. Era real humano vulnerable. Después del sí acepto, hubo música, vino, y sobre todo una sensación de paz. No necesito nada más, dijo mientras bailaba con su esposa bajo un cielo lleno de luces cálidas. Solo esto, su risa, mi familia y el tiempo para disfrutarlo. Algunos colegas que lo acompañaron aseguraron que nunca habían visto a Sergio tan pleno. Ya no hablaba de proyectos ni de ratings, sino de futuro, de vida. Estoy en el mejor papel de mi vida, dijo sonriendo. Y no es en televisión, es aquí con ella. Los meses siguientes a la boda fueron una confirmación de esa felicidad. La pareja espera con ilusión la llegada de su bebé, símbolo del amor que floreció cuando nadie lo esperaba. Este hijo es el cierre perfecto de una historia que empezó sin guión, pero con mucha fe, confesó. Sergio pasa sus días entre grabaciones y momentos familiares. Sus redes, antes dominadas por escenas de trabajo, ahora muestran instantes cotidianos: cocinar con su esposa, leer cuentos a los niños, caminar descalzos en la playa. Descubrí que la felicidad no necesita público, solo presencia, dice con calma. Cuando se le pregunta cómo se siente al mirar hacia atrás, su respuesta es simple: estoy agradecido, porque la vida no me dio lo que quería cuando lo pedí, sino lo que necesitaba cuando estaba listo. Óyelo, el hombre que tantas veces interpretó la oscuridad en la pantalla, vive su propia historia de luz. Su boda no fue una escena, sino un comienzo. Un acto de amor maduro, sincero, profundo. Y mientras habla de lo que viene, su voz suena segura, limpia, esperanzada. Si algo aprendí de todo esto es que el tiempo no destruye al amor. Solo lo prepara para florecer cuando ya sabes cómo cuidarlo. Así Sergio Sendel, el villano más querido de México, cierra un ciclo y abre otro lleno de amor, familia y serenidad. Porque en esta historia, el hombre que tantas veces rompió corazones en la pantalla por fin aprendió a amar de verdad. La historia de Sergio Sendel es mucho más que la de un actor que encontró el amor a los 58 años. Es la historia de un hombre que aprendió a través del dolor que la vida siempre guarda un último regalo para quien se atreve a seguir creyendo. Durante años lo vimos encarnar al villano, al hombre duro, al que no perdonaba ni lloraba. Pero detrás de esa imagen había un corazón cansado, marcado por el paso del tiempo y las heridas del pasado. Y sin embargo, cuando menos lo esperaba, la vida le ofreció una nueva oportunidad para ser feliz. Sergio comprendió que el amor no se mide en años, sino en momentos. Que nunca es tarde para volver a sentir, para abrir el alma, para decir sí, sin miedo. Descubrió que los errores no definen a las personas, sino las lecciones que extraen de ellos. Y que incluso después de perderlo todo, uno puede volver a empezar si tiene el valor de mirar hacia adelante. Su historia es un recordatorio poderoso. Que el amor verdadero no llega con ruido, ni promesas grandiosas. Llega en silencio, con ternura, con paciencia. Llega cuando aprendes a dejar de buscar y simplemente te dejas encontrar. A los 58 años, Sergio no está viviendo un final, sino un nuevo comienzo. Un amor maduro, real, que no necesita demostrar nada. Una vida donde la fama ya no importa, pero la paz lo es todo. Y tal vez en sus palabras, muchos de nosotros encontremos un reflejo, porque todos en algún momento hemos sentido que ya era demasiado tarde, que las oportunidades se habían ido. Pero la historia de Sergio Sendel nos enseña que nunca es tarde para el amor, para la esperanza, para la felicidad. Así que,
Que si esta historia te conmovió, si te recordó que siempre hay tiempo para volver a creer, suscríbete a nuestro canal. Aquí seguimos compartiendo historias que nos inspiran, que nos hacen sentir, que nos recuerdan que la vida con sus giros y sus segundas oportunidades siempre vale la pena. Porque como dijo alguna vez el propio Sergio, el amor no tiene edad. Solo necesita un corazón dispuesto a volver a latir.